En las noticias, las entrevistas de nuestro Canal 8, la señal 23 y las redes que nos acompañan, saludar cordialmente al señor Eduardo Pacheco. Eduardo fue delegado presidencial de la región del Biobío durante un largo periodo y, por cierto, tenemos que conocer cómo fue esa experiencia de este periodista quien llegó a representar nada menos que al presidente de la República en este sector del país. Y yo me imagino orgullosamente. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Gusto saludarte. Un agrado estar acá en TV8, en la televisión regional, para poder conversar un ratito de lo que fue esa experiencia. Yo creo que, como tú bien dices, es un orgullo representar al presidente de la República, en este caso el presidente Gabriel Boric, en el Biobío, con desafíos que son permanentes en una región que tiene complejidades, a propósito de desafíos relacionados con el empleo, el crecimiento económico, la inversión, pero también con materias de carácter medioambiental, de desarrollo económico y algo muy relevante también, con situaciones de emergencia que nos toca enfrentar de manera, la verdad es que permanente, no solamente ya con lo que fue el 2010, el terremoto y tsunami, sino que después incendios forestales y emergencias de diversa índole, como por ejemplo inundaciones, que hacen que esta región sea una región donde debe haber un equipo muy empoderado, que trabaje muchísimo, y eso es lo que nos tocó hasta el último día de gobierno, literalmente, a propósito de nuestros compatriotas afectados por los incendios forestales en la comuna de Penco, Concepción y también en Tomé. Eduardo, en esta experiencia como delegado presidencial, ¿cuál, a la hora del resumen, es el dolor más grande que tiene esta región del Biobío, recorriendo sus 33 comunas, hablando con la gente allá en el Alto Biobío, en Tirúa, en Quilleco, en Lota, Talcahuano, etcétera? Yo diría que son dos las materias relevantes. Voy a partir por lo último que tú señalabas. El Alto Biobío, la comuna de Tirúa, las zonas cordilleranas, las provincias. El mayor problema es que efectivamente cuesta descentralizar la acción del Estado muchas veces hacia territorios que están más retirados del centro, que son la ciudad de Los Ángeles o el caso de la comuna de Concepción. Eso es un problema que sigue vigente y que se debe seguir abordando de manera muy fuerte. Yo colocaba algunos ejemplos muy relevantes, el puente Chichintagui inaugurado en el río Queuco, en el Alto Biobío, que fue una obra para nosotros muy importante porque durante muchísimos años las comunidades no tenían cómo cruzar, cruzaban en un carrito en esa zona, con todos los riesgos que eso significa. El propio presidente Boric cruzó en su visita al sector de la comunidad de Cañicú. Y en Tirúa no se construían viviendas sociales hace muchísimo tiempo, y ya están por ser entregadas más de 200 viviendas y se construyeron muchas más de 2.000 viviendas en toda la provincia de Arauco. Entonces, eso que se hizo durante el gobierno del presidente Boric, sin duda yo creo que es un dolor que tiene la región, cómo esos territorios lamentablemente quedan rezagados de la acción del Estado. Y lo segundo, el desafío que tenemos ahora también, y aquí hay que ser muy claro, a nosotros nos correspondió hasta el 11 de marzo trabajar en el gobierno, pero hoy día somos oposición y queremos manifestar que tiene que seguir siendo prioridad número uno la inversión, el empleo, el trabajo en la región del Biobío. Luego del cierre de la compañía siderúrgica Huachipato, Mario, la verdad es que muchos decían que íbamos a llegar a un 14, un 16% de desempleo. Eso no fue así. Llegamos el máximo hasta el 10%, ahora nuevamente llegó a esa cifra, pero tiene que ser un desafío permanente, y yo lo decía el otro día, Mario. Yo hago un llamado a todos los actores políticos y sociales a que efectivamente se vuelva a retomar esta conversación tan importante que se registró luego del cierre de la compañía siderúrgica Huachipato, que fue el gobierno nacional, que me correspondía representar a mí, el gobierno regional, que representa al gobernador, las empresas, los gremios empresariales, los sindicatos de trabajadores que potenciaron ese diálogo, la academia, para poder ver cómo se afrontan durante los próximos 4 años las materias de inversión y de empleo. Creo que la región tiene mucho que decir, y ese diálogo rico, social, que se daba en torno a la necesidad de más trabajo, Mario, es urgente que se retome. Yo sé que hay cuestionamiento por razones de carácter político al plan de fortalecimiento industrial, pero dejemos el cuestionamiento político de lado. Hoy día lo que corresponde es empujar la región, y sea cual sea el nombre que el gobierno regional o el gobierno nacional le quieran colocar a este espacio, es con urgencia necesario que se ejerzan los liderazgos y se retome ese diálogo en este desafío que es el empleo y
la reinversión en materia económica. Eduardo ha trabajado en la interna de lo que es el aparataje del Estado y como autoridad regional en su momento, entiendo que se advirtió la lentitud en la capacidad de respuesta que tiene el Estado como orgánica, y eso no sé si tiene arreglo o no, porque se habla de la permisología, de trámites, que la respuesta es la moneda, que hay que esperar que venga mañana. ¿Cómo se vivió eso en la interna como delegado presidencial, Eduardo? Es un muy buen tema, porque muchas veces lamentablemente se hacen caricaturas al respecto con el tema de la permisología. Y yo estoy completamente de acuerdo que tenemos que destrabar una serie de procesos administrativos que están en el Estado, Mario, que nos dan para más en cuanto a tiempos. Y eso pasa porque efectivamente se dote de un equipo regional que pueda destrabar los proyectos, articulando en cada uno de los ministerios la necesidad de aquello. Eso se hizo durante el plan de fortalecimiento industrial. Y eso es necesario que continúe, porque esos equipos que van destrabando, van sacando la carpeta, van haciendo que esos permisos avancen de manera rápida, han generado millonaria inversión, no solo privada, sino que también pública en toda la región. Entonces, y eso es voluntad política, poder hacerlo de manera permanente. Un proyecto de ley también que se está trabajando en el Congreso precisamente durante el gobierno del presidente Boric, para que efectivamente se disminuyan los requerimientos en materia de permisos sectoriales. Y una tercera mirada muy relevante al respecto, Mario, creo que hay que terminar con el discurso de las caricaturas. ¿A qué me refiero yo? Creo que no es prudente lo que hace el presidente de la República, José Antonio Caz, cuando el otro día dice que todas las zonas húmedas podrían ser un humedal. Ese tipo de caricaturas hacen muy mal al debate. Yo se lo dije muchas veces al mundo empresarial. No es bueno que ustedes digan que se está paralizando una hora por una botella de Coca-Cola, porque al final eso lo que hace es colocar solamente ingredientes que generan ruido y no vamos al fondo de lo que tenemos hoy día. Y como también, obviamente, entender que sin desarrollo, sin inversión y sin trabajo no hay bienestar social. Eso también tiene que estar muy claro, y nosotros como oposición lo hemos sostenido no solo en el gobierno, sino que lo sostenemos ahora como opositores. Entonces, por eso yo insisto, en la región, más allá de lo que hoy día esté determinando el gobierno nacional, en la discusión por la reforma que se está viendo en el Congreso, la región tiene que tener una voz. Yo siento que se perdió esa voz regional durante estos primeros 55 días de trabajo del actual gobierno. Espero una voz más fuerte del gobernador, espero una voz más fuerte de las autoridades regionales que representan al presidente Kast y que puedan convocarnos a todos los actores que podamos contribuir a eso. El diálogo no se puede perder, porque con diálogo se construye sociedad y sacamos adelante un desafío tan relevante como es llevar trabajo a las familias del Biobío. Hablemos del peso político. ¿Qué pasó durante la gestión de Eduardo Pacheco como delegado presidencial en su momento frente a nuestros diputados y nuestros senadores frente al Poder Central? ¿Se notó ese peso político o hay falta mucho que hacer o hay ausencia de lo mismo frente al Poder Central, Eduardo? Mira, yo creo que el plan, fricciones más, fricciones menos, logró en algún momento tener una mirada regional. Yo quiero comentar, Mario, que cuando teníamos nosotros un proyecto impulsado por parte del gobierno del presidente Boric de la ley de fraccionamiento pesquero. Ah, claro. ¿Qué es lo que pasó en ese caso? Había un amplísimo acuerdo en todo el país de las cuotas y la distribución que hacía justicia a propósito de lo que fue la ley Longueira. Pero teníamos problemas en la región, porque las cuotas que se estaban entregando no iban a perjudicar directamente a las trabajadoras de las empresas pesqueras, de la industria pesquera en Talcahuano. Y bueno, se dio un debate en el Congreso, se logró un acuerdo finalmente y creo que se defendió la industria regional. Y en ese momento, ¿qué es lo que...? Y yo lo coloco porque a mí me coloco orgulloso de decirlo, Mario. Yo fui al Congreso, estuve con el alcalde de Talcahuano, era un proyecto de gobierno. Era un proyecto de gobierno. Yo fui al Congreso, acompañé al alcalde de Talcahuano, a los parlamentarios, porque creíamos todos que había que modificar esas cuotas, ese guarismo que se estaba... Y se logró sacar adelante. Y el gobierno jugó un rol, y lo empujamos con los parlamentarios de uno y otro lado, y logramos sacar esa tarea adelante. Yo creo que ese espíritu, donde incluso tú puedes ser tu gobierno, pero colocas el interés de la región al servicio, digamos, del trabajo que tú estás realizando, creo que ahí es donde se logra sacar lo mejor de esta región. Y yo creo que en ese sentido aún queda mucho por hacer.
Creo que la región, lamentablemente, si no sigue desarrollando este diálogo, va a perder el liderazgo, y yo creo que ahí hago un llamado también a quienes son hoy día oficialismo, a que con la misma fuerza que eran oposición, también en las cosas que no está haciendo bien este gobierno, también puedan manifestarla como corresponde, porque creo que eso habla de una región pujante en materia política y en materia social. ¿Cómo califica la actual respuesta del gobierno regional en sus diferentes estamentos frente a este desastre de Tapusa, la empresa que dejó el Puente Perales, Puente Esmeralda, etcétera, etcétera, trabajos a medias? ¿Cómo calificaría? ¿Es tibia? No sé qué tan necesaria de cara al público que está esperando un ciudadano que está muy molesto por lo mismo? Sí, a mí lo primero, lo que lo encuentro muy lamentable lo que ha sucedido. Yo no sé si esto tenían alguna luz de alerta en el Ministerio de Vivienda durante las últimas semanas, porque finalmente es por los trabajadores que se termina dando a conocer esta situación. O sea, eso habla de que algo no funcionó ahí. Y lo segundo es que también creo que fue lamentable cómo sucedieron los hechos, una pelea de carácter político, el ministro Pouge viene a la zona, se enfrenta con los parlamentarios de la zona. Creo que hay que dejar de lado ese tipo de diferencias, Mario. La gente está cansada de ese tipo de peleas, y en ese sentido creo que valoro lo que hizo el presidente, que llamó al ministro Pouge ayer, lo llamó a la moneda y conversaron. Para ponerse en línea. A ponerse en línea, lo llamó terreno, y yo creo que está bien que pase eso, porque está generando un sinfín de problemas a otros ministros que están tratando de empujar para lograr acuerdos en materias que traigan beneficios. Yo creo que hay que retomar, espero que se alinee en ese sentido, de que la región aquí hemos sido siempre dialogantes. Yo cuando lo escuchaba el otro día, yo no me hubiese pasado por la cabeza nunca que un ministro del gobierno del presidente Boric hubiese hecho eso en nuestra zona, o que yo hubiese hecho eso con algún parlamentario de nuestra zona. Al contrario, podía tener muchas diferencias, pero en la diferencia hay que ser respetuoso, porque es la única manera de construir acuerdos. Y por lo demás, esperamos que también se cumplan los compromisos, porque entiendo que hay una cifra de 6 meses para poder retomar las obras, y las familias van a estar muy atentas, Mario, sí, claro, porque son proyectos emblemáticos, el Eje Colón, el Puente Perales y el Puente Esmeralda, que van a generar tremendos impactos viales y sociales en esa zona. Yo espero, ojalá que sean 6 meses, ojalá que sea antes que se retome esa obra, porque efectivamente se le va a cobrar la palabra al ministro Pouge. Se alteran las políticas, las confianzas con la gente también, se distancia cada vez más. Lo que pasa es que, mira, yo lo que me preocupa mucho, a mí me ha preguntado mucho el balance del gobierno a 55 días de 56 días hoy de trabajo. Y lo que yo he dicho, que más allá de lo que digamos nosotros desde la oposición, que tenemos una mirada muy clara respecto a lo que ha pasado, hay que escuchar a la ciudadanía. ¿Y cómo se escucha? Con las diferentes encuestas que han salido durante el último tiempo. Pulso Ciudadano, 29% de aprobación, y la que le da más, un 39% de aprobación CADEM. Después de haber tenido una votación de un 58% en la última elección presidencial, después de haber partido por cerca del 60% de aprobación, en 50 días se ha desplomado en la encuesta. Y eso es la angustia de las personas. Por el bencinazo, porque se dispararon los valores de la bencina, se están disparando los valores de los bienes de uso diario, y eso tiene angustiadas a las personas. Y porque la seguridad, Mario, que era la principal prioridad, y también el control migratorio, no han sido claros durante los primeros 50 días, con medidas muy cosméticas, muy puntuales, pero sin planes de acción. La ministra de Seguridad no está dando entrevistas a los periodistas. O sea, de eso estamos hablando, y envuelta en una serie de escándalos de manera permanente. Una ministra o un ministro de Seguridad lo que tiene que hacer es transmitir precisamente seguridad a la comunidad, y eso no está pasando. Y eso me preocupa porque, lamentablemente, en estas materias, en un país presidencialista donde un ministerio no está haciendo la pega bien, repercute en las regiones. Yo tampoco veo una línea clara en materia de seguridad en nuestra región. Y la ciudadanía hoy día, con esas encuestas, está castigando lo que han sido estos primeros 50 días. Hay tiempo para enmendar el rumbo, pero yo creo que esta reforma tributaria encubierta que se está debatiendo en el Congreso ha hecho mucho daño al gobierno. Las personas, lejos de pensar que hoy día hay que disminuirle los impuestos a los más ricos o a las grandes empresas, están diciendo no, tiene que aumentarse los impuestos, y no están convencidos de aquello. Y tenemos alertas como la Comisión Financiera, que es autónoma, durante la jornada de ayer, que dice que esto va a generar un déficit fiscal enorme,
porque no ven las medidas para poder compensar la disminución de impuestos. Y eso va a afectar el gasto social. Y yo lo que preveo, y lo sabemos, Mario, menos gasto social, más angustia en las familias, que obviamente necesitan siempre un apoyo del Estado en diversas materias para poder efectivamente sacar adelante su vida. Las restricciones presupuestarias que se llaman. Eduardo, ¿alguna vez llegó a la mesa de trabajo de ustedes como representante del gobierno y al presidente Boric el comentario, por lo menos, de la gente de Ñuble región? Yo escuchaba al alcalde Pedrero de Coelemu que decía, pucha, nos sacaron de la región del Biobío y queremos puro volver a la región del Biobío porque Ñuble estaba marcando números rojos, sigue marcando números rojos. El hecho de cambiar región del Biobío, separarla con Ñuble, ¿se siente ese impacto a nivel de autoridad, ¿no? Durante la gestión? Sí, yo creo que hay un impacto, sobre todo yo creo que en la zona del borde costero, lo que es Conquecura, el secano costero, ellos tienen un impacto, sienten un rezago también de lo que era el territorio de Ñuble, y eso es evidente, uno lo escucha, es así. Creo que en la zona más central, en la zona ya de la provincia más de Chillán, bueno, la zona donde está la capital regional no es así, pero sí se escucha sobre todo en esa zona que creo que ha quedado en un rezago respecto de una región también que tiene problemas en materia de acceso a recursos y en materia de pobreza, pero sí lo escuché de manera bastante frecuente, Mario. ¿Qué quedó pendiente de la tarea, Eduardo, como delegado presidencial, dirías? Mira, yo creo que más que pendiente, lo que queda es darle curso a algo que tiene que ser, yo insisto, un debate regional en torno a nuestra matriz productiva, hacia dónde vamos a apuntar durante los próximos años, pero con planes claros, que efectivamente nos coloquemos de acuerdo y no solamente estar evaluando de manera permanente, sino que acciones claras que nos permitan pensar en el futuro de la región. Y yo insisto, el modelo de gobernanza tiene que ser con diálogo político y social. No basta solamente con que sea el poder político más el empresarial que se colocan de acuerdo y hacen una bajada de una línea y hacia allá vamos. No, esto tiene que ser un debate con la Mesa de Defensa del Empleo, con los sindicatos de trabajadores, los gremios empresariales, con las universidades que tenemos que aprovecharlas, y creo que ese diálogo hay que seguir sosteniéndolo, más allá del nombre que se le quiera colocar. Y en ese sentido, ¿qué rol debe jugar la oposición actual frente al actual gobierno de José Están Antonio nuestros Cast? parlamentarios, yo creo que hay parlamentarios de mucho fuste en nuestra zona, el senador Gastón Saavedra, Antonio Rivas, que tiene una experiencia como alcalde importante, lo mismo Álvaro en la democracia cristiana. Ellos tienen que jugar un rol importante en aquello, y también tienen que lograr entre ellos tener un mayor grado de coordinación y articulación de quienes les corresponde ser oposición en la región. Y eso también es un desafío que está pendiente para la oposición. Ellos representan una importante cantidad de la ciudadanía que les dio con su voto la oportunidad de representar en el Congreso, y ellos tienen que liderar también el proceso de articulación dentro de la oposición. Nosotros, yo lo he dicho, vamos a estar disponibles a ayudar en todo lo que sea necesario por el bien de las personas, de la región, y en lo que tengamos que ser críticos lo vamos a hacer, porque no nos gustaron los recortes en materia de seguridad, que luego el gobierno tuvo que retrotraer, no nos ha gustado el bencinazo que está perjudicando a las familias que van a pagar el combustible a las distintas estaciones de servicio y ven como para llenar un estanque que lo llenaban con 30.000, hoy día son 45.000 pesos, mucha gente que trabaja con esos vehículos. Eso no nos ha gustado, porque está pegándole este ajuste fiscal, le está pegando no a los que tienen más, le está pegando a los que tienen menos y a la clase media. Y eso no nos gusta, y lo vamos a levantar como un tema crítico de manera permanente. Pero estamos disponibles para dialogar en todo lo que se pueda en la región, en materia de empleo, en materia de reconstrucción. Es un tema, a propósito de lo que ha quedado pendiente. Yo espero, aquí tomamos un acuerdo todos los sectores políticos, de que al 21 de junio, antes de que partiera el invierno, cada persona damnificada tenía que tener su techo. Y eso creo que es un desafío que tiene que estar pendiente. Estaremos muy atentos a que se cumpla, porque creo que es relevante que cada compatriota que perdió su vivienda tenga un techo donde estar, ya sea con distintas líneas, una vivienda de autoconstrucción, una vivienda de emergencia, un subsidio de arriendo, pero cada familia tiene que tener una solución transitoria al 21 de junio. Y ahí también vamos a apoyar, pero también lo hemos dicho, Mario. A mí me pareció un chantaje muy cruel colocar el proceso de reconstrucción, del cual se está pidiendo una serie de recursos que me parece importantísimo que se aprueben, colocarlo junto con la reforma tributaria. O sea, están supeditando una reforma tributaria que va a tener efectos
en el mediano o largo plazo, que va a tener un debate político intenso, ideológico incluso en el Congreso, a algo que es una urgencia social, como es las víctimas de los incendios forestales. Creo que eso es cruel, ese debate. Y lo que le hemos dicho, separen el proyecto, hablemos de reconstrucción ahora, van a estar todos los votos de la oposición, y lo han dicho todos los sectores, para apoyarlo. Pero no hagan esta dependencia si es una u otra cosa. Eso creo que es cruel y creo que no le hace bien al debate político y, lo más importante, perjudica a las familias afectadas por los incendios forestales. Eduardo, finalmente, ¿qué experiencia ha dejado trabajar como delegado presidencial? Porque era una responsabilidad mayor, ¿no es cierto?, pararse frente al mundo político, pero sobre todo frente a los vecinos, ciudadanos de 33 comunas. ¿Qué quedó en la íntima? Dos cosas, Mario, que para mí son muy importantes. Primero, quienes estén, yo se lo he manifestado en varias entrevistas, será el delegado, el gobernador que le corresponda, que es tomar decisiones. O sea, tienes que tomar decisiones. Muchas veces, a veces las decisiones son difíciles, pero hay que tomarlas porque tú tienes a cargo la seguridad, tienes a cargo articular todos los ministerios en la región, y ahí tienes que tomar decisiones, alinear, ordenar y trabajar mucho. Yo creo que eso es un primer aspecto de lo que fue el desafío como delegado presidencial. Pero también algo que es muy relevante, que va un poco en la línea como yo entiendo la política, y que se me facilitó por mi estilo en la forma de ver política, y quiero hacer un consejo de manera fraternal a quien hoy día está en el poder, que hay que ser un poquito menos soberbio. O sea, hay que controlar la soberbia. Lo que vimos del ministro Poduje, este estilo que les gusta a ellos de venir a imponer, de la pelea, eso no le hace bien a la política. La gente no lo quiere que se coloquen de acuerdo con un buen debate para sacar la tarea adelante. Y cuando uno es delegado, tienes que escucharlo a todos y tienes que lograr esos acuerdos y lograr sacar la tarea adelante con personas que piensan muy distinto. A veces uno se molesta, pero esa es la forma de hacer política que creo que le hace bien a la zona. Entonces, controlar el ego a muchos de los que están en política es muy relevante, también no caer en la soberbia, y lo tercero, construir acuerdos, porque al final, prestigiándose la política y la acción política, se fortalece la democracia. Y eso yo creo que fue gran parte de lo que me correspondió hacer como autoridad, como delegado y también como Seremi de Bienes Nacionales. Eduardo, ¿has pensado en una carrera política definitivamente y someterse a consideración popular con un voto ciudadano? No lo he descartado, Mario. Ahora estoy en el proceso de transición, obviamente. He vuelto a opinar y agradezco a TV8 que siempre nos da este espacio. Opinar en este buena lid, digamos, de poder ir construyendo región. Así que no lo descarto. Por ahí, cuál sea el espacio, es lo que hay que debatir. Pero también hay que ir viendo un poquito porque uno cuando está en un cargo de designación, obviamente tiene que ir haciendo un balance de que efectivamente haya personas, organizaciones que estén de acuerdo con que tú vayas a impulsar ese proceso. Y queda tiempo todavía, mucho diálogo, conversar, ver si efectivamente están las condiciones o no. Lo hemos planteado, yo soy militante del Frente Amplio también, es muy relevante que en mi partido haya un debate al torno de eso. Lo que sí le he dicho al partido es que estoy a disposición para lo que pueda venir, pero hay que irlo construyendo. Esto no es solamente decir yo fui exdelegado, ex-seremi y por ende tengo que ser candidato, no. Esto se construye con organizaciones, con personas, con grupos sociales que digan queremos que nos represente en este u otro espacio, así que en ese proceso estamos, Mario. ¿Y el periodismo? El periodismo, sí, tengo deseos de hacer algo más bien en redes sociales respecto a tarea periodística y precisamente analizando temas de coyuntura como esto y los temas que nos preocupan harto, porque al final del día en la región, más que en la pelea esta que yo insisto, ha sido lamentable y espero que quede atrás y que no volvamos a ese tipo de enfrentamiento, lo que necesitamos es abocarnos a tareas que son urgentes. Y el tema de desempleo es muy crucial en la zona, tiene que ser el gran tema. Y yo creo que las autoridades todavía en estos primeros 55 días están al debe, pero creo que tienen una oportunidad. Solo le haría el llamado a que dejen de lado las diferencias políticas. Nosotros hoy día somos oposición, pero estamos disponibles a contribuir y no se preocupen del nombre, si se llama plan o no se llama plan de Fortaleza, no, coloquen un nombre que quieran, pero hagamos que las cosas pasen y volvamos a conversar.
Cuando lo considere, Eduardo, será muy bienvenido acá al Canal 8 para seguir hablando de estas y otras cosas de cara al futuro de la región y del país. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a Pato también, que siempre es muy cariñoso, y agradecimiento también porque ha tenido siempre la deferencia de recibirnos acá en el canal. Cuando lo considere, será bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo Pacheco, ex delegado presidencial, la noticia La Gente Vista. Volvemos en un minuto.